Muy buenos días, queridos hermanos. Les comparto este mensaje en forma virtual, porque estamos pasando momentos en que no podemos ir a la iglesia. El problema es que estamos en un momento difícil y por orden de nuestras autoridades tenemos que atenernos a estas técnicas que nos da también el Señor por medio de los hombres. Hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a basar en la lectura bíblica de Lucas capítulo 17 del 20 al 37. Los religiosos fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? El reino de Dios era el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y también era el centro de la conversación de los religiosos fariseos que estaban interesados en saber cuándo iba a ser la venida del reino de Dios. El Señor Jesús primero les contesta a los fariseos en el libro de Lucas, en nuestra lectura, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Jesús sabe que los fariseos desean saber los signos cósmicos y que precederán a la venida de nuestro Señor. Sobre el tiempo, ellos querían ver la señal para poder preparar la venida como si fuera un reino terrenal. Ellos sabían que iba a venir el Mesías algún día, pero querían saber para prepararse, cómo se prepara un rey terrenal. La alfombra para atenderle al rey, tenían que pensar en la guardia para prestarle honores como al rey, el lugar para la bienvenida, el altar, etcétera, etcétera. Ellos pensaban que iba a venir un caudillo para poder liberarlos. Ellos estaban esclavizados por los romanos, pero Jesús les dijo, el reino no vendrá con advertencia. El reino de Cristo no está limitado a un lugar. El reino de Dios es una realidad espiritual, asequible a cada persona que recibe a Jesucristo como su Salvador. No es un reino terrenal, no tiene límites geográficos. Un aspecto fundamental es recibirlo y reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. A través de ella, por medio de su reinado, nosotros vamos a tener haciendo un buen servicio aquí a nuestros semejantes. Vamos a hacer una vida más llevadera, especialmente en este tiempo en que estamos pasando dificultades y pruebas. El aspecto fundamental es recibirlo al Rey, recibir su gobierno en nuestra vida. A través de ella, por medio del servicio, como he dicho, el amor que le dedicamos a Él, tenemos que dedicar a las personas, a nuestros semejantes. Así como dice la palabra, primeramente amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así tenemos que tratar a nuestros semejantes. Jesús les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. En el texto que hemos leído, el reino era Él era el rey, pero no lo querían reconocer. Debemos entender lo que Dios hace. Puede ser en el corazón de las personas, puede ser en mi corazón, puede ser en tu corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, para poder ser más llevadero y más que todo para alcanzar la salvación.
Debemos entender lo que Dios hace y puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros, en las personas que van a conocer también al Señor y que van a aceptar como su Salvador. Por eso les dijo Pilato a las personas, primeramente le preguntó al Señor Jesús, ¿eres tú rey? Tú dices que soy rey, dice en la palabra. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué hermosas palabras del Señor Jesús a Pilato en un momento difícil de su vida. Pilato, al oír estas palabras, no tenía cómo refutar al Rey de Reyes, que él ya se había declarado como rey. Y entonces salió al público y le dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre, queriendo que ellos también los reconozcan como él los reconoció, pero no fue muy contundente ni fue muy valiente para poder dictar una justicia de un hombre inocente. Después de dirigirse a sus discípulos, después de dirigirse a los judíos, mejor dicho, se dirige a sus discípulos y dijo a sus discípulos en la palabra, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Queridos hermanos, el Señor Jesús ya se estaba anticipando a las tribulaciones de sus discípulos y de todos los que estamos en pie tras de Él. Él ya estaba ansiando que todos pudieran comprender el mensaje. El ser cristiano no es fácil. El ser cristiano es un sacrificio a veces porque somos desechados, rechazados, criticados, insultados y aún la muerte persigue a muchos de nuestros hermanos cristianos. Cristo les advierte una vez más que ahora los caminos no son caminos de gloria, sino son caminos de prueba. La prueba es aquel que le sigue, pero la iglesia, a pesar de estas pruebas, va a seguir caminando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 46 al 47, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el libro de Apocalipsis dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosas palabras de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da a nosotros las lecciones más hermosas, la esperanza más hermosa y el trabajo más hermoso y digno y noble que tenemos que hacer. Muchas opciones al reino de Dios. También parecen muchos falsos cristianos que aparecen. Hasta que el Señor regrese, los cristianos deben vivir por fe. Muchos dirán, yo soy Cristo. Otros dirán, el Cristo ha venido y ya se ha ido. Muchos estarán queriendo pasar por Cristos, como Jesús de Miranda, allá en los Estados Unidos, se ha hecho pasar por Cristo. Y cuando ha muerto, sus discípulos esperaban que iba a resucitar el tercer día. Y no resucitaba, por 21 días lo han velado y su hijo ha tenido que denunciarlo, que su papá ya estaba hediendo. ¿Qué cosas más falsas de estos falsos cristos? ¿Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo será?
Estos acontecimientos podemos ver con anticipación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Cómo comían, bebían, plantaban. Todos se ocupaban de los goces de la vida, pero no se ocupaban de su corazón, no se ocupaban de Dios. Antes del diluvio, las ciudades eran terriblemente malas. Su mundanalidad, su incredulidad, su indiferencia, ¿cuánto les costó? En cuanto al futuro y la falta de preparación, ellos estaban en la luna, ni porque les hablaba Noé, no creían, no aceptaban. Para nosotros es como una advertencia. Los creyentes debemos vivir diferentes a ellos. Debemos tener una expectación y preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con el descuido indiferente de los incrédulos, como si ellos fueran permanentes, están tratando como si no tendrían que morir nunca. Pero la idea equivocada, todo les parece igual. La gente ni sospecha cuándo será la venida, pero la venida de Cristo se acerca. Pronto viene Jesús a reinar. Su aparición será universal. Lucas nos dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, también será el Hijo del Hombre en su día. Será tal sorpresa, visible como un relámpago, dice su palabra. Cuando Jesús vuelve, su poder y su presencia será mundial, será otro. Será desde una parte del mundo hasta el otro punto. Será íntegro, mundial. Quizás para nosotros sea imposible que sea desde un extremo del mundo hasta el otro, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y Él va a venir con gran poder y gran gloria. Los cristianos esperamos el retorno de Cristo. Para nosotros es una gran promesa. No lea su palabra solo porque es interesante y sublime, un perfil del futuro. Deje que la verdad de Cristo penetre en su vida. Profundice su fe en Él. Todos lo verán llegar y sabrán que es Jesucristo. Cuando Él venga, vencerá al maligno y juzgará a todos conforme a las obras de cada uno. Para sus enemigos, el retorno de Cristo es una amenaza. Llorarán, dice la palabra, amargamente. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: pero nosotros perseverad orando, velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Y esas palabras debemos también nosotros tomarlos como nuestras, porque esas palabras son dirigidas, esas cartas son dirigidas a nosotros. La oportunidad que tenemos de poder difundir su palabra a otros. Este mundo está perdido, está lejos de la palabra y por eso están preocupados en cosas personales, buscando ventajas personales, pero no se preocupan por el prójimo, sino por sí mismos. Queridos hermanos, esta es la oportunidad para nosotros. La fe en nosotros no debe morir. Si las respuestas se tardan en venir, tenga presente que Dios está aquí,
siempre escucha, siempre actúa. Quizás no en la forma que nosotros queramos, en la forma que nosotros esperamos, sino en la manera que Él considere mejor. El misterio de Cristo son las buenas nuevas de salvación que nos da el Evangelio, las buenas nuevas. Un aspecto central de la vida de Pablo fue anunciar a otros a Cristo mediante la predicación. Ese debe ser también nuestra esperanza, nuestro actuar. Esa debe ser también, si amamos a Cristo y Él nos ha amado a nosotros, nosotros tenemos que amar al prójimo y tenemos que, como Pablo, difundir su palabra a todos los que podamos en este tiempo, dándoles la esperanza. En estos días difíciles no hay deseos que nosotros debemos, no hay deseos de que otros quieran vivir, pero nosotros les damos la esperanza de una vida eterna. Nosotros confiamos en el Señor. Esta es la oportunidad de dar el mensaje de salvación y esperanza. Estamos preparados para la venida porque no se sabe cuándo, pero la venida de Cristo está cerca. Pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alertas. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Nos iremos con Él a gozar. Queridos hermanos, estas palabras son hermosas y estas oportunidades son gloriosas. No hay mejor profesión que el que dar el mensaje de salvación. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, nos presentamos ante ti, Señor, con todo respeto, porque tú mereces la gloria, la honra y el honor. A ti, Señor, nos acercamos humildemente y nosotros nos acercamos, Señor, agradecidos, porque tú has venido para salvarnos y para salvar al mundo entero. Depende de cada uno de nosotros de aceptar o rechazar. Mueve los corazones para que puedan, Señor, cambiar de actitud. Mueve los corazones para que puedan tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Mueve los corazones para que tengan la esperanza puesta en cada uno de ellos. Mueve los corazones para que no vivamos desesperados, más bien veamos para poder aprovechar dando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Danos, Señor, el coraje para poder hablar de Él. Bendice, Señor, nuestras vidas para hacer bendiciones a los que nos rodean, conforme a tu santo deseo, queriendo que nadie se pierda. Padre bendito, Padre amado, cada uno es arquitecto de su destino. El que acepta se va a gozar a las mansiones celestiales, pero qué pena para aquellos que rechacen. Padre Santo, Padre amado, gracias por perdonarnos nuestros pecados y para salvarnos. Gracias, Señor, te damos en el nombre 3 veces santo de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.